Todos conocemos a personas inmaduras. Personas que no actúan conforme a su edad o responsabilidad. No es raro escuchar a un papá decirle a su hijo: si ya eres adulto, ¿cómo es posible que te comportes así? O a una esposa decirle a su esposo: tienes más de 40 años, ¿cómo sigues haciendo esto? ¿Verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Lo mismo sucede a veces, o lo mismo sucede en nuestra vida de fe. Hay creyentes que han caminado con el Señor por años, pero su conocimiento y su manera de vivir no reflejan ese tiempo de experiencia. Y hoy, el autor de la carta a los Hebreos nos va a confrontar con algunas señales de inmadurez espiritual para que podamos examinarnos a la luz de la palabra. Es importante aclarar que la inmadurez no es en sí misma algo malo. Todos comenzamos como niños en la fe. Lo preocupante es cuando alguien permanece en ese estado sin avanzar hacia la madurez espiritual. ¿Qué les parece si antes de leer el pasaje oramos y luego leemos el pasaje? Señor, gracias por tu fiel cuidado hacia nuestra vida. Gracias porque en tu gracia nos concedes poder estar hoy aquí. Te rogamos, Dios, porque obres hoy en nuestro corazón a través de tu palabra, que tú, Señor, avives esa obra que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y si hemos caído en alguna especie de comodidad en nuestra vida de fe, podamos salir de ella, podamos ser despertados y que podamos volvernos a ti en arrepentimiento, fe, pero en una convicción de lo que tú nos has llamado a hacer. Así que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Los oráculos de Dios es de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hablado. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Fíjense que el autor expresa aquí una profunda preocupación. A pesar de haber recibido enseñanzas durante mucho tiempo, algunos creyentes siguen afanándose, aferrándose a lo básico y no están preparados para escuchar ni recibir verdades más profundas. En lugar de avanzar, han permanecido en ese estado infantil en su fe. Entonces, esta exhortación nos desafía a no conformarnos con lo que es elemental, sino a desarrollar un discernimiento espiritual que nos permita distinguir entre el bien y el mal. A menudo pensamos que la madurez espiritual llega con el paso de los años, pero ¿qué creen? La madurez espiritual no es así. La madurez no es automática, se requiere un compromiso con el aprendizaje y con la palabra de Dios. Es un proceso de crecimiento que nos lleva a una comprensión más profunda
de Dios y nos capacita para ser instrumentos eficaces en sus manos. Por eso, hoy nos preguntaremos, ¿hemos caído en una actitud de conformismo en nuestra vida espiritual? ¿Nos hemos acomodado a lo básico en lugar de buscar la sabiduría profunda de Dios? Para eso, pues vamos a ver 3 síntomas de inmadurez espiritual y veremos qué debemos hacer si hemos caído en una inmadurez, si tenemos estos síntomas en nosotros. Entonces vamos a comenzar con el primero. El inmaduro espiritual es tardo para oír. Mira lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. Este versículo es una amonestación. La expresión acerca de esto está conectada con lo que el autor ha dicho previamente y con lo que va a decir después, pero él hace una especie de paréntesis para exhortar, porque recordemos que él está hablando acerca del sumo sacerdote y ha puesto a Jesús como el sumo sacerdote. Jesús es entonces nuestro intercesor, que es superior a Aarón, con un sacerdocio de más excelencia. Ha mostrado cómo Él es compasivo, misericordioso, y a través de su obra nosotros podemos tener acceso al trono de la gracia para recibir ayuda en el momento oportuno. Sin embargo, el autor expresa una inconformidad con la indiferencia de los receptores, porque parecen tratar estas verdades fundamentales con negligencia. Aunque él va a seguir con el tema que está tratando, él se detiene y por eso les dice, es que de esto hay mucho que decir. Y luego les dice, pero es difícil de explicar porque ustedes no han sido prontos para oír, sino que ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué significa la expresión tardos para oír? Bueno, esta expresión describe a quienes son lentos para comprender las enseñanzas espirituales. Para comprender las enseñanzas espirituales. No se trata, hermanos, solo de una falta de capacidad intelectual, sino de una insensibilidad espiritual. Una resistencia a la palabra de Dios. Es el reflejo de un corazón endurecido. Quien es tardo para oír experimenta un estado de indiferencia hacia Dios. No es simplemente no poner atención, distraernos, no. Esto es una disposición del corazón que se rehúsa a escuchar porque en el fondo ya ha decidido desobedecer. Es como las personas que interrumpen una conversación y se marchan sin querer escuchar. ¿Por qué lo hacen? Porque el mensaje no les interesa ni les conviene. Entonces, estos creyentes eran espiritualmente duros. Estaban en un estado de indiferencia espiritual. No solo no escuchaban con los oídos, sino que no ponían atención con el corazón. Su problema entonces no era la falta de información, sino la falta de disposición del corazón. Esa misma actitud fue reprendida por Cristo cuando les dijo, ustedes viendo no ven y oyendo no oyen. Y Pablo advierte esto mismo en 1 Corintios 2:14, cuando fíjate lo que dice. El hombre espiritual no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces la comprensión de la verdad de Dios no está limitada por la dificultad del mensaje. Escucha eso. No está limitada por la dificultad del mensaje, sino por la condición espiritual de aquellos que escuchan. Esto es una especie de pereza espiritual que es sumamente peligrosa. Hermanos,
Hay creyentes que han pasado años en la iglesia y siguen sin profundizar en la palabra. Tal vez aprendieron algunas cosas de lo básico de la vida cristiana en los primeros años, pero después, ¿qué pasó? He conocido a personas que han estado por décadas en el Evangelio que ni siquiera han leído la Biblia completa. ¿Será mera pereza? No, no es mera pereza. Es algo más profundo. El autor de Hebreos, de hecho, no los está culpando por no ser teólogos o maestros académicos. Tampoco lo reprocha que no tienen quien les enseñe, sino el señalamiento es muy serio. Lo que ignoran es tan básico que cualquiera que ha caminado con Cristo debería saberlo. Estos creyentes, hermanos, estaban siendo tentados a abandonar la fe y a regresar a la comodidad de la vida anterior, libres de persecución. ¿Y por qué? Acuérdate que estos eran judíos que se habían convertido al cristianismo. Y entonces los judíos y la familia cercana los estaba atosigando, los estaba persiguiendo y los estaban ahí, pues píqueles y píqueles, ¿verdad? Y estos estaban entrando en una especie de desánimo. Pero el desánimo no era un asunto emocional, era un asunto espiritual. Ellos estaban despreciando lo que el Señor les había dado, los principios del Evangelio, por comodidad, pero por su dureza del corazón, estaban rechazando verdades centrales de la fe. Hermano, nosotros nos hemos vuelto tardos para oír. Esto no es un problema exclusivo de la iglesia del primer siglo, o sea, de los que estaban pasando aquí, ¿verdad? Ocurre hoy en día. Muchas personas han salido de iglesias con enseñanzas superficiales, buscando una iglesia fiel a la verdad, pero cuando descubren que una iglesia sana tiene exigencias, compromisos, sacrificios y transformación, se sienten incómodos. Prefieren escuchar sermones inspiradores, pero que no los confronten con la necesidad de un cambio. Este es un problema que varios pastores han observado. Creyentes que llegan de otras congregaciones aparentemente con un gran fervor, pero que son difíciles de motivar. Su entusiasmo inicial se enfría cuando se dan cuenta de que la vida cristiana no es solo conocimiento, sino obediencia. En lugar de rendirse al Señor y comprometerse con la verdad, vuelven a donde nadie los incomoda, aunque allí falten los fundamentos del Evangelio. Esto no es un simple desacuerdo sobre preferencias personales, sobre problemas personales, hermanos. Es una señal de la condición espiritual del corazón. Ser tardo para oír no significa simplemente no asistir a la iglesia, sino no buscar a Dios con hambre y con necesidad. No se trata solo de escuchar sermones los domingos, sino de alimentarte a diario con su palabra. La verdad es esta: quien no lee la Biblia no es por falta de tiempo o de cansancio. Quien no va a la iglesia no es por falta de muchas cosas, sino solamente por una: falta de interés, indiferencia hacia Dios. Así que, hermano, yo te animo a que examines tu corazón. Si queremos evaluar nuestra madurez espiritual, debemos hacernos una pregunta muy sincera: ¿soy tardo para oír? En pocas palabras, ¿soy indiferente a Dios? ¿Soy indiferente a los medios que ha provisto? Su palabra, la enseñanza, la predicación. Porque entonces, si eres indiferente, entonces tú no estás creciendo. Y si no estamos creciendo, estamos en peligro, incluso porque esto puede ser una evidencia
de que hay algo más que está ocupando nuestra atención, a lo que sí estemos prestando atención. Así que cuando tú ignoras la predicación, cuando tú ignoras la palabra, cuando tú ignoras los medios que Dios ha dado para que tú crezcas, es porque tú estás poniendo atención a otras cosas que dañan tu alma. Quizá te hayas encontrado en momentos cuando te es difícil comprender enseñanzas más profundas de la fe, porque tienes un oído lento, ¿verdad? Así que examina si estás comprometido a escuchar y aplicar la palabra de Dios en tu vida diaria. ¿Ok? Segundo síntoma de inmadurez espiritual. El inmaduro espiritual es dependiente de la leche y no de alimento sólido. Fíjate. Mira cómo lo dice los versos 12 y 13. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien los enseñe, de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Una vez más, aquí tenemos otra amonestación, aunque ustedes ya deberían ser maestros. Ahora, esto no significa que todos en un sentido debiesen ser como los que enseñan en seminarios o institutos. El punto aquí es que un creyente maduro debe ser capaz de enseñar a otro, especialmente a los que son nuevos en la fe. Este es el crecimiento esperado en la vida cristiana. Jesús, después de su resurrección, pasó a tiempo con sus discípulos y Mateo nos dice unas palabras muy específicas. Él mandó a los discípulos a predicar, a bautizar y enseñar todas las cosas que Él les había mandado. Este llamado no es exclusivo para una élite espiritual, sino de todo aquel que ha creído en Cristo. O sea, si alguien ha conocido la verdad, tiene la responsabilidad de compartirla. Y fíjate bien, los reformadores, aquellos que protestaron ante las verdades de la iglesia por lo que se estaba enseñando, entendían bien claro esta verdad. Por lo tanto, aquellos que redactaron los catecismos históricos incorporaron 3 pilares que ellos consideraban de la enseñanza cristiana. El primero era el credo apostólico, el segundo eran los 10 mandamientos y el tercero era el Padre Nuestro. Y llegó a considerarse que todo creyente debía conocer y articular estos ABC de la fe, ¿verdad? Comprenderlos y explicarlos antes de testificar de su fe. Fíjense bien. La iglesia, y aunque esto es debatible y muchos pueden estar de acuerdo y muchos no, decían que un nuevo creyente no debía testificar inmediatamente. ¿Verdad? Dice, no debías testificar, debías primero aprender y comprender las verdades elementales de la fe. Y es por eso que estos hebreos, que son los destinatarios de esta carta, parecen haberse quedado en el nivel más básico. Ahora, no sabemos qué consideraron ellos como el nivel más básico, ¿verdad? Pero las enseñanzas primordiales, muchas las despreciaban y muchas se quedaban simplemente ahí. En vez de avanzar, habían llegado nuevamente a necesitar de leche y no de alimento sólido. Y es que, hermanos, la inmadurez espiritual es una elección peligrosa. El autor de los Hebreos hace una ilustración muy clara. Un niño recién nacido necesita leche. Pero si un adulto sigue dependiendo solo de leche, pues hay un problema grave, ¿verdad? Algo detuvo su crecimiento, no va a estar bien. Entonces, hay algo que detuvo el crecimiento de estos hermanos. Algunos dicen que por el contexto social, pues
pueden ver que los hebreos cristianos estaban rodeados de judíos que despreciaban su fe en Jesús. Entonces la presión, como les dije ahorita, de su familia, pues era muy fuerte. ¿Y qué creen? Ellos ya no querían aprender más para no sentirse comprometidos con la verdad y así no alejarse demasiado de la comunidad judía. O sea, prácticamente ellos decían, ya no quiero aprender más, porque si aprendo más, me voy a meter más voy a ser despreciado y entonces yo aprendo lo necesario para ser de aquel lado, pero para no meterme en muchas broncas con los que están acá. Hoy esta actitud sigue prevaleciendo. Hay muchos que prefieren la ignorancia antes que la convicción. Hay creyentes que parecen estar estancados en su caminar con Dios. No avanzan, hermano, en las áreas básicas de la fe, como confiar en la provisión de Dios, luchar con ciertos pecados o tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Ahora, es bueno que muchos tengan esas luchas. Así comenzamos todos, con diversos conflictos, con debilidad. Necesitamos aprender para caminar, pero ¿qué crees? Si ya tienes 15 años así, oye, está peligroso. Y estoy diciendo 15 años porque se me hace mucho, ¿verdad? O sea, para mí un creyente que después de 4, 5 años, 3 todavía, híjole, aún se me hace un tiempo, ¿verdad? Pero que sigue luchando y se pone tenso cuando no tiene provisión, cuando, hermanos, todos vamos a pasar por momentos así en la vida. Pero no es un estado en el cual debamos permanecer. Les digo que hay gente que lleva 15 años en la fe y sigue batallando con creer que Dios le provee. Ese es un problema ya. Entonces, el apóstol Pablo también confrontó esta realidad en la carta a los de Corinto. Fíjate cómo les dice, 1 Corintios 3, 1, 2. Así que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. O sea, les está diciendo, es que yo no puedo hablarles a ustedes de una manera muy profunda porque no me lo van a entender. ¿Por qué no lo van a entender? Porque ni siquiera tienen el conocimiento ni la disposición para hacerlo. Y aquí la imagen es una imagen muy contundente. Los bebés necesitan leche, pero no pueden seguir con leche para siempre. El crecimiento necesita alimento sólido. Entonces, ¿cómo saber, hermanos, si nosotros estamos creciendo espiritualmente? Pues miren, los pastores fieles no temen exhortar a su congregación. Y la prueba la tenemos aquí en Pablo. Y aquí en este pasaje que estamos enseñando con el autor, ¿verdad? Que les está diciendo, es que ¿saben qué? Crecer no es una opción. Crecer es una necesidad. Así que hagamos un alto para reflexionar. Hermano, ¿qué verdades has aprendido recientemente que han transformado tu fe? Pregúntate eso. ¿Qué has aprendido al punto de que tú seas sacudido y que digas, wow, esto lo aprendí, no lo sabía? Tu crecimiento este año y el año pasado ha sido mayor. ¿O sigues luchando con los mismos problemas, con las mismas inseguridades, con los mismos pecados? Porque quizá esas luchas, ¿verdad? Y que te derrumbas y que te caes y que posiblemente hablen de que hay algunas áreas que tú debes de cuidar. Entonces la madurez cristiana no es un lujo, es una evidencia de una relación viva con Cristo. Si tú estás estancado, pues debes de preguntarte por qué, ¿verdad? Hermano, si tú no tienes una dependencia a su palabra, debes de preguntarte por qué. ¿Qué haces cuando no haces nada? ¿Verdad? Cuando no tienes nada relevante que hacer. ¿En qué consumes tu tiempo? ¿En qué piensas cuando no tienes nada relevante en qué pensar? No podemos conformarnos con la leche, necesitamos alimento sólido. Es una responsabilidad y es nuestra responsabilidad, nuestro crecimiento. Así que debemos reflexionar. ¿Qué te ha hecho permanecer en la etapa de infante o de inmaduro espiritual?
Hermano, esto es serio, porque si no estás creciendo, si no estás avanzando, aunque aparentemente estés en el mismo lugar, en realidad ya estás retrocediendo. No hay un punto estático. Vamos al tercero. Válgame, voy muy rápido. El inmaduro espiritual es falto de discernimiento. Mira lo que dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, el escritor de los Hebreos nos enseña que el alimento sólido es para los adultos en la fe, aquellos que tienen sus sentidos bien ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Y esta es una imagen que nos muestra una madurez espiritual que no es simplemente una cuestión de tiempo, sino de un entrenamiento constante en la obediencia de Dios. Nosotros necesitamos alimento sólido. ¿Y el alimento sólido a qué se refiere? Pues se refiere a las verdades más profundas de la palabra de Dios. Hermano, cuando tú lees Levítico, cuando tú lees alguno de los profetas, ¿sabes de qué se está hablando ahí? Cuando lees Apocalipsis, ¿puedes entender algunas cosas? ¿Cuánto tiempo llevas en la fe? ¿Ya puedes discernir algunas verdades? ¿Puedes explicar algunas verdades? ¿Puedes explicarle a alguien qué es la sustitución de Cristo? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la adopción? ¿Qué es la propiciación? ¿Puedes explicar el Evangelio? Y fíjate, explicar el Evangelio, ¿verdad? Hermanos, no es suficiente permanecer en las enseñanzas básicas del Evangelio. El creyente está llamado a crecer en conocimiento y en práctica. Así que el escritor de Hebreos contrasta a los maduros con los inmaduros. Los adultos en la fe son aquellos que han aprendido a tomar decisiones correctas, evaluando todas las cosas a la luz de la verdad. Nuevamente, fíjate bien, los maduros, los adultos, son los que han aprendido a tomar decisiones correctas, evaluando todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. En cambio, pues los inmaduros, los niños, los bebés, no saben qué elegir, cometen errores y sufren con sus equivocaciones. ¿Por qué? Pues porque no saben, ¿verdad? Han sido indiferentes, no han aprendido y te andan preguntándose, ¿está bien que haga esto? ¿Está mal que haga esto? Y ya tienes 15 años en la fe. Entonces, la diferencia no está en la inteligencia, sino en el discernimiento que viene de una vida entrenada en la piedad. La práctica forja al discernimiento. Miren, nuevamente, el crecimiento espiritual no ocurre automáticamente por una simple acumulación de conocimiento teológico. El discernimiento maduro se desarrolla con ejercicio constante de la palabra de Dios en la vida cotidiana. ¿Qué haces en la vida cotidiana? ¿Cómo te diriges en tu trabajo? ¿Cómo te diriges en esas áreas controversiales de tomar decisiones, pues, incluso básicas en esos lugares? No basta con escuchar sermones, hermanos, o leer libros. No basta con que te levantes en la mañana y leas el versículo diario, que parece más el horóscopo cristiano, ¿verdad?, que un versículo que tú puedas memorizar por entender. La verdadera madurez surge cuando la verdad de Dios
moldea nuestras vidas. Entonces, Hebreos capítulo 5, versículo 14, deja muy en claro que el discernimiento se alcanza por la práctica. Fíjate bien, por la práctica. La palabra griega utilizada aquí implica un ejercicio continuo, como el de un atleta que entrena sus músculos. Así también el cristiano, cuando pone en acción la verdad que ha recibido, aprendiendo a distinguir lo bueno de lo malo, no solo en el ámbito moral, sino también doctrinal. Hay mucha gente que tolera, hermanos, escuchar no sé qué tanto tipo de enseñanza que van en contra de lo que afirma la Biblia de una manera correcta. Y uno dice, es que ¿por qué? Coquetean con unas enseñanzas que rayan ya en la herejía. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues porque les falta discernimiento. Aunque quizá han sabido, no han entendido las verdades de la Escritura. Entonces es por eso que aquí el autor nos llama a la madurez. Nos llama a sacudir la pereza espiritual y a avanzar en la fe. Así que el progreso de un creyente e incluso de toda la comunidad cristiana no se mide por cuánto sabe, sino por cuánto refleja en su andar cotidiano de la justicia de Dios. Y aquí encontramos dos principios fundamentales. Uno, la madurez espiritual es un crecimiento real y continuo. Real y continuo. Entonces no es un estado estático, sino es un proceso de transformación. Hermanos, estoy de acuerdo en que caigamos en ciertas conductas, estoy de acuerdo en que batallemos con ciertas cosas, pero no en que te quedes ahí, no en que seas indiferente, ¿verdad? En segundo lugar, cualquier supuesta madurez sin discernimiento es una ilusión. Fíjate bien, cualquier supuesta madurez sin discernimiento es una ilusión. Si tu conocimiento no te lleva a elegir lo bueno, tu supuesta madurez es una mentira. Tu conocimiento debe llevarte a elegir lo correcto. Entonces, un creyente que no distingue entre el bien y el mal, entre lo moral y lo doctrinal, sigue siendo inmaduro. Y la vida cristiana es un crecimiento, y la práctica de la verdad no solo demuestra la madurez, sino que también profundiza y la expande. Nosotros como creyentes estamos llamados a ejercitar nuestros sentidos espirituales. No conformarnos con leche espiritual, sino queremos ir y sentarnos a comernos un filete, ¿verdad? Un tibón, que es la plenitud de Cristo, el alimento sólido que nos va a llevar a la madurez. Hermanos, pero ¿cómo alcanzamos la madurez? Ejercitando nuestros sentidos espirituales. Hay gente que elige, que va aprendiendo, que falla, pero va caminando. Y esto implica meditar en las verdades de la palabra, cultivar una vida de oración y sumergirnos en un estudio bíblico. Seamos sinceros, pregúntate cuántos capítulos leíste de la Biblia esta semana que no fueron en las reuniones de la iglesia. Pero cuánto jugamos con el celular, cuántos episodios de Netflix vimos, qué tanto tiempo pasamos en Facebook, en Instagram. Hermanos, esto no es un proceso automático, es un esfuerzo intencional y perseverante. Insisto, así como un atleta entrena su cuerpo, el creyente debe disciplinarse espiritualmente para agudizar su percepción espiritual y crecer en discernimiento. Hermanos, es fácil conformarnos con lo básico y pensar que con poco que sabemos es suficiente. Pero Dios nos llama a más. El crecimiento en la fe no es opcional, sino es un reflejo de un corazón que ha sido verdaderamente transformado. ¿Estás dispuesto a dejar la comodidad de la inmadurez y a abrazar el desafío del crecimiento? O sea, alguien que va a entrar a la universidad sabe el esfuerzo que se requiere.
Si en las cosas terrenales nosotros sabemos que necesitamos un esfuerzo para avanzar, que no todo es fácil, pues imagínate en los asuntos de la fe, es exactamente igual. La madurez espiritual no llega por accidente, sino es una búsqueda constante de Cristo y de su verdad. Así que el Señor, hermano, nos conceda hambre primero por su palabra. Y una vez que tomemos su palabra, que nos conceda una disposición para vivir día tras día en ella. Hermanos, el libro de Hebreos tiene una conclusión muy clara. La madurez espiritual para el creyente no es opcional. Así que el peligro de la negligencia espiritual es real. Sus consecuencias son sumamente graves, hermano. La exhortación aquí entonces es a crecer en el conocimiento, perseverar en abrazar ese conocimiento y vivirlo para que nuestra vida entonces sea conformada a la voluntad de Dios con mayor seriedad. No podemos conformarnos y no debemos conformarnos con un cristianismo superficial o con una fe inmadura. En toda la Escritura, hermanos, Cristo es nuestro modelo perfecto de madurez espiritual. ¿Qué crees? Él no solo enseñó la verdad, sino que la vivió. Y la vivió completamente. Su vida nos muestra que el camino del crecimiento espiritual, así como Él, es el alimento que nos nutre, que nutre nuestra alma y nos fortalece para ser maduros en la fe, capaces de conducirnos a nosotros y de guiar a otros hacia Él. Entonces, hermanos, el llamado de Hebreos es a dejar esa niñez espiritual, avanzar hacia la madurez, a tener ese discernimiento entre el bien y el mal y ser transformados con firmeza en la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Él es nuestro sumo sacerdote. Vamos a ver que Él es nuestra ancla segura, nuestro modelo supremo. Así que nos debemos aferrar a Él, confiando en que si Él comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Hermano, la madurez espiritual es ser transformado poco a poco a la imagen de Cristo. No solamente en conocimiento, no solamente tener un conocimiento correcto, sino tener un carácter correcto. Ser como Él es. La mayor gloria que podemos darle a Él es imitarlo. Y la mayor gloria que puede ver el mundo acerca de Él puede ser a gente que viva como Él vivió. Así que oremos para que el Señor nos conceda la fe para responder a su palabra con determinación y que conforme vayamos nosotros avanzando en el tiempo, vayamos creciendo a su imagen y semejanza. ¿Ok? Entonces, hermanos, yo los animo a que tomen estas advertencias en serio, a que tomen este diagnóstico de su alma en serio y puedan preguntarse ustedes, ¿estoy viviendo de una manera correcta? ¿Estoy caminando hacia la madurez? ¿Soy más maduro que el año pasado? ¿Esta semana fui más maduro que en años o semanas pasadas? ¿Por qué no consideras estas verdades? Y vamos a orar. Vamos a ver en qué has fallado, qué has hecho, cómo te has conducido. Señor, quizá, y lo más seguro, es que hemos visto deficiencias en nuestra vida. Hemos visto deficiencias en nuestro andar.
deficiencias de las cuales no podamos culpar a nadie, sino a nuestra propia indiferencia, a nuestra propia dureza. Señor, concédenos la gracia para que nuestro corazón crezca, primero asombrándose por tus verdades, al punto de tomarlas y vivirlas. Y luego, Dios, que podamos guiar a otros. Ayúdanos a salir de esa falta de compromiso. Porque a veces es fácil, Señor, venir a la iglesia. Es fácil orar cuando todos oran. Es fácil cantar cuando todos cantan. Pero qué difícil es, Señor, pasar tiempo contigo cuando nadie nos ve. Obedecerte cuando nadie nos ve. Servirte cuando nadie nos ve. Ayúdanos a saber que la verdadera madurez viene en nuestro carácter y nuestra conducta cuando solamente estamos frente a ti. Líbranos del engaño de nuestra alma y ayúdanos a tomar las riendas de nuestra vida, producto de lo que tú has hecho, y ayúdanos a caminar y andar con firmeza. Perdónanos, Señor, por la indiferencia a tu palabra, por la indiferencia a la oración. Si no tenemos, Señor, el tiempo, no es porque no lo tengamos, sino porque no queremos tenerlo. Ayúdanos a disciplinarnos en nuestra vida. Así como se disciplina un atleta, Señor, para ejercitar su cuerpo, así ayúdanos a disciplinarnos a nosotros para caminar y andar en tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.